Este Viernes Santo lo invitamos a las 7 palabras del pueblo inmigrante. Las palabras de Jesús desde la cruz dan voz a la experiencia de los oprimidos y a las experiencias que muchas veces enfrenta el pueblo inmigrante. Cada palabra será leída por un pastor de la Iglesia Metodista Unida, sirviendo en Carolina del Norte en un contexto multicultural. Este servicio es transmitido en video con subtítulos del español al inglés. Acompáñennos. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor al que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así te llaman. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Y en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Primera palabra de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. En el Evangelio Lucas, capítulo 23, versículo 34. Sin perdón no es posible la redención. El perdón está en el centro del corazón de Dios. Impulsado por el anhelo de redimir a la humanidad, Dios nuestro Padre envió a su Hijo Jesucristo de los cielos a la tierra. Impulsado por el anhelo de conceder perdón a la humanidad, Jesús ejerció su ministerio en este mundo, acercando el reino de Dios a nosotras y nosotros. Fue ese anhelo que impulsó a Jesús hacia la etapa culminante de su ministerio. Una etapa marcada por horas tristes en las cuales Jesús experimentó la traición, el abandono y el rechazo de sus más cercanos seguidores. Una etapa marcada por horas injustas durante las cuales enfrentó el frívolo juicio de los gobernantes, por horas dolorosas en las cuales fue humillado y flagelado sin piedad. Una etapa marcada por momentos sublimes en los cuales el perdón se mantuvo al centro de su corazón. Momentos sublimes durante los cuales le escupieron el rostro. Momentos sublimes durante los cuales le cubrieron la espalda con un manto de burlas y de escarnio. Momentos sublimes durante los cuales le golpearon la cabeza con una caña. Durante los cuales colocaron sobre su cabeza una corona de espinas. Momentos sublimes durante los cuales rasgaron la piel de su espalda, de sus hombros, de sus brazos con un látigo. Momentos sublimes en que le hicieron cargar una cruz hasta no poder seguir más, durante los cuales los clavos traspasaron sus manos y sus pies. Momentos sublimes durante los cuales brotó su sangre sin parar. Momentos sublimes durante los cuales luchaba por respirar. Momentos sublimes durante los cuales sus anhelos de perdonar y redimir a la humanidad se convirtieron en palabras. Palabras que pronunció desde la cruz diciendo: Padre, perdónalas, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús pronunció estas palabras con el perdón al centro de su corazón. Estas son palabras de intercesión por la humanidad. Jesús estaba orando desde la cruz, donde derramaba su sangre, donde moría por asfixia. Pronunció estas palabras clamando a Dios el Padre por perdón, aún para aquellas personas que horas antes habían gritado pidiendo su crucifixión, por aquellas personas que le gritaban en ese momento burlándose de él y que le dirían: sálvate a ti mismo, por aquellas personas que conspiraron para matarlo, por aquellos gobernantes que sentenciaron con sangre fría su muerte de manera injusta. Él pronunció estas palabras intercediendo por las generaciones que vendrían años y siglos después, cuyas fallas, cuyos pecados, cuya dureza de corazón les alejaría de Dios. Él pronunció estas palabras sublimes clamando a Dios el Padre por perdón para ti, por perdón para mí, para nuestras madres, nuestros padres, nuestras hijas, nuestros hijos, nuestras familias y nuestras comunidades. Así que en este Viernes Santo yo te invito a ti, amiga y amigo, a buscar el perdón de Dios. Jesús, quien murió en la cruz por nosotras y nosotros, sigue intercediendo a la diestra de Dios el Padre, pronunciando estas sublimes palabras, clamando por el perdón de la humanidad. Así que no importa cuál sea tu situación o la de tu familia o la de tu comunidad, el mensaje de la cruz de Jesús es constante, es eterno, es audible. Es un mensaje de compasión, de misericordia, de redención, un mensaje de perdón accesible para todos y para todas, ya que aquel que pagó el precio por el perdón
aquel que no conoció pecado alguno, aquel que fue traicionado, abandonado y sometido a burlas, escupitajos y humillación, aquel cuya sangre brotó y se derramó hasta que salió agua de su cuerpo, aquel quien cargó la cruz en la cual habría de morir. Él te invita hoy al arrepentimiento de alma, de vida, de corazón. Te invita a ti, me invita a mí, nos invita a todas y a todos a un nuevo comienzo. Él continúa orando por nosotras y nosotros, intercediendo ante el Padre, diciendo las mismas palabras sublimes que pronunció desde la cruz. Padre, perdónalas, perdónalos, perdónales, porque no saben lo que hacen. Amén. Segunda palabra de Jesús en la cruz. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 43. La violencia del imperio siempre intentará quitarle la esperanza a las personas que oprimen. A lo largo de la historia siempre se han hecho leyes que van en contra de la ley de Dios para legalizar a los ladrones, a los que roban el fruto de la tierra, los que roban la vida de la gente y tratan de robarles la esperanza. Cuando Jesús es crucificado, la Biblia nos dice que había dos criminales a su lado. En la cultura romana, si alguien era etiquetado como un criminal, la vida de esa persona era inútil. Los libros de historia nos cuentan algunas cosas horribles que hicieron los emperadores y generales romanos, pero no fueron etiquetados como criminales. Un criminal era todo aquel que desobedecía o amenazaba la ley romana. Cuando la Biblia dice que estos hombres que murieron con Jesús eran criminales, no nos dice lo que hicieron, solo que el imperio dijo que merecían morir. Cuando el imperio los mató junto a Jesús, estaba tratando de robarles la esperanza y estaba tratando de robar la esperanza de las personas que estaban escuchando y mirando. Este es el mismo tipo de trauma que se inflige a las comunidades de inmigrantes. Son etiquetados como criminales. Son crucificados de diferentes maneras solo porque aparecen como una amenaza para el imperio al que se mudaron. Todavía hay 500 niños que viven como huérfanos porque fueron robados a sus padres, quienes cruzaron la fuente del imperio sin inspección. Muchas de esas familias fueron crucificados al ser puestas en jaulas, etiquetados como criminales. Como los que crucificaron a Jesús, este imperio estaba tratando de destruir las esperanzas de los inmigrantes. Jesucristo tiene un mensaje sencillo para el pueblo crucificado de la historia. Para la familia que fue crucificada cuando fue separada. Para el inmigrante que murió bajo el sol, estaba cruzando el desierto. Hay un mensaje para las comunidades que son crucificadas por ser llamadas criminales, por ser etiquetadas por la policía. El mensaje de Jesucristo es: hoy estarás conmigo en el paraíso. A las personas que ya han pasado su tiempo en el infierno, Jesús les dice: estarás conmigo en el paraíso. Los cristianos solían saber cómo morir. No teníamos miedo de morir cuando vivíamos bajo el imperio romano porque sabíamos hacia dónde íbamos. Si alguien me escucha, no tenga miedo de morir. Dios, que tiene el control del cielo y el paraíso, nos invita allí. Jesús está diciendo: estarás conmigo en el paraíso. Si estás viviendo rodeado de muerte en este momento, recuerda que Jesús nos prepara un lugar en el paraíso.
Si estás viviendo y tu comunidad está siendo crucificado, te diga, sí se puede. Podemos seguir viviendo por el poder del Espíritu Santo. Y si alguien que escucha tiene poder en este momento, les digo, recuerden que el mismo Jesús que habló sobre el paraíso también dijo, el reino de los cielos está entre ustedes. Entonces, incluso si nos llaman criminales porque apoyamos a personas a quienes el imperio llama criminales, recordemos que Jesús tiene las llaves de la vida y la muerte. Vivamos sabiendo que Jesús todavía está con nosotros. Ánimo. Creamos que al morir iremos al paraíso con Jesús, pero vivamos como que cielo en la tierra es una posibilidad. Amén. Tercera palabra de Jesús en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. En el Evangelio San Juan, capítulo 19, versículo 26. La Biblia enseña que debemos honrar a nuestros padres. Es el quinto mandamiento. Hay grupos de cristianos que enseñan que los pastores y líderes deberían renunciar a todo tipo de trabajo de carácter secular para dedicarse por entero al ministerio. Sería maravilloso poderlo hacer, pero cabe una interrogante. ¿Qué pasaría si a estos obreros no se les pudiera pagar lo suficiente como para poder sustentar a su familia? Indudablemente que el ministerio es muy importante, pero no debemos olvidar que la familia merece un lugar de honor en nuestras responsabilidades. Para nosotros no hay duda de que Jesús tenía una familia muy numerosa dentro de la cual contaban varios hermanos y hermanas. Sin embargo, al ser él el mayor, recaía sobre sus hombros la mayor responsabilidad con respecto a su madre. María, según todo parece indicar, era viuda. En su época las mujeres dependían totalmente del esposo y al faltar eran los hijos los encargados de sustentarla. Pero parece que la posición económica de los hermanos de Jesús no era muy buena y Jesús se quiso asegurar de que a ella no le faltara nada durante su ausencia. En cambio, Juan reunía varios requisitos que quizás no los tenían los hermanos de Jesús. En primer lugar, Juan procedía de una familia acomodada de pescadores de Galilea que disponían de su propia barca y podían aún contratar jornaleros, lo que indica que ellos llevaban una vida económicamente bastante holgada. En segundo lugar, se cree que Juan era sobrino de María y por ende primo hermano de Jesús. Es decir, existían entre ellos, más allá de los lazos de amistad, lazos sanguíneos. Pero lo más importante es que Juan era una persona de un carácter muy amoroso. No en vano lo conocemos como el discípulo amado. Él podía compensar un poco ese vacío que Jesús dejaría en su madre. En tercer lugar, Juan, a pesar de ser un hombre muy joven, era muy responsable. Jesús lo llamó a él y a su hermano Santiago los hijos del trueno. Esto significa que Juan era de esas personas que se toman las cosas tan en serio que lucha por ellas con las fuerzas del rayo. Estas características hacían de Juan la persona idónea para hacerse cargo de María. Dice la palabra que desde aquel mismo momento él la recibió en su casa. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera encargado a María en manos de uno de sus hermanos? Pues de todas formas María hubiera sentido que le faltaba a uno de sus hijos. Sin embargo, al encargarla en manos de Juan, aunque ella perdería un hijo, ganaba otro en su lugar. ¿Compensaría esto todo el dolor que había en su corazón? Indudablemente que no. No hay nada en el mundo que pueda compensar el sufrimiento de una madre al presenciar cómo asesinan a un hijo inocente. No obstante, poco a poco ella se iría recuperando. Era realmente muy duro, pero ella sabía que tenía que suceder. Fue el precio de haber sido escogida la madre del Salvador del mundo.
y aceptarlo era actuar en consecuencia con sus propias palabras cuando ella respondió al arcángel Miguel: he aquí que se haga conforme a tu palabra. María tuvo el privilegio de ser una de las 3 personas que primero comprobaron la resurrección de Jesús. Así que la separación con su hijo iba a ser una realidad, pero el consuelo de verlo vivo de nuevo era más grande que cualquier dolor. Jesús, por su parte, nos dejó el impresionante ejemplo de ser fiel a los mandamientos de Dios, aún en los momentos más difíciles y cruciales de su vida. Y el hecho de haber incluido esta frase dentro de sus últimas 7 palabras en la cruz nos dan una idea de cuán importante es la relación que debe primar entre padres e hijos y viceversa. El mundo actual ha cambiado mucho. Hoy los hijos se separan temprano de los padres y se alejan en busca de sus propios objetivos en la vida. Y es natural que lo hagan. Jesús también lo hizo por un tiempo para dedicarse por completo a su ministerio. Pero lo que sí no es natural es que los hijos, una vez que hayan alcanzado sus objetivos, se olviden de aquellos que lo dieron todo por tal de que ellos salieran adelante. Jesús, que es Dios, honró el amor y la dedicación de su madre. Por tanto, nosotros, como sus fieles seguidores, debemos imitar ese ejemplo, honrando también a aquellos que un día nos trajeron a este mundo. La familia ha sido y seguirá siendo la célula básica de la sociedad, porque así fue establecido por Dios desde el principio. Por tanto, es nuestro deber velar y luchar porque esos valores se puedan seguir conservando. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y nos ayude a entenderla cada día mejor. Amén. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, mis ojos abre, Señor, mi corazón tu hermosura completa, anhelo estar junto a ti. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Tú eres adorable, digno, incomparable, tan maravilloso para mí. Eterno Rey, exaltado en lo alto, glorioso en tu trono estás. Al mundo que tú creaste viniste en humildad por amor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Tú eres adorable, digno, incomparable, tan maravilloso para mí. Jamás sabré lo que costó ver mi pecado en esa cruz. Jamás sabré lo que costó ver mi pecado en esa cruz. Jamás sabré lo que costó ver mi pecado en esa cruz. Vengo a adorarte,
postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Tú eres adorable, digno, incomparable, tan maravilloso para mí. Jamás sabré lo que costó de mi pecado en esa cruz. Jamás sabré lo que costó de mi pecado en esa cruz. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Tú eres adorable, digno, incomparable, tan maravilloso para mí. Cuarta palabra de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Dios mío, esta palabra es antes que nada una proclamación de fe. Es la proclamación de que hay un ser superior, de que existe Dios, de que no estamos hablando solos, sino que hablamos con alguien que nos escucha. Es la misma fe que me inspira como pastor de un pueblo inmigrante que clama a los cielos: Dios mío, Dios mío. Si algo es distintivo del pueblo inmigrante es su fe. Su fe en el Dios que liberó a Israel de las garras de Faraón. Su fe en el Dios de Jesús, que da de comer al hambriento y trae buenas nuevas a los pobres. Es fe en el Dios que inspiró a personas como César Chávez, a personas como Dolores Huerta, a luchar por los derechos laborales de los trabajadores agrícolas en California. Personas como el Dr. Martin Luther King, a tener una visión profética de que todos tenemos los mismos derechos sin importar el color de piel. Personas como Monseñor Oscar Romero, que abogó por el respeto de la vida de las masas campesinas, y a muchos otros hombres y mujeres de fe que demandan el derecho que tienen los más vulnerables a existir. Pero esta fe es interrogada por Jesús desde la cruz. ¿Por qué?, pregunta Jesús. Y el pueblo inmigrante también interroga desde su fe en un Dios de justicia su propia cruz. ¿Por qué? ¿Por qué tantas leyes antiinmigrantes? ¿Por qué la pandemia afecta desproporcionadamente a las minorías raciales? ¿Por qué tienen las personas de color que enfrentar tantas barreras para florecer? ¿Por qué tienen siempre que ser los más necesitados, los que sufren atropellos? Hoy, Viernes Santo, en esta hora oscura, vemos cómo los sistemas de este mundo confabulan para asesinar incluso al mismo Hijo de Dios como un criminal, a pesar de ser inocente. ¿Por qué? La experiencia de sufrimiento para Jesús en la cruz es sin duda personal. Es un sentimiento de abandono, en un vacío, clamando: Dios mío, mientras las tinieblas se expanden. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amén.
Quinta palabra de Jesús en la cruz. Tengo sed. En el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 28. Tengo sed, exclama Jesús en este instante. En respuesta recibe con ironía de parte de sus verdugos vinagre en lugar de agua. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos experimentado la sensación de tener sed, por lo que podemos entender fácilmente a lo que se refiere Jesús. Incluso al escuchar esta expresión podemos experimentar esta sensación conocida, donde nuestro paladar se reseca y sentimos la necesidad de ese líquido tan preciado que es el agua. Tanto es así que podemos sobrevivir sin comer alimentos por un largo periodo de tiempo, pero no sin tomar agua. Pero si intentamos profundizar en este instante y conectarnos con el sentido y la profundidad de la expresión de Jesús, tenemos que ir más allá de la sed física que él podía estar experimentando en el proceso de muerte que estaba ocurriendo en él. ¿Cómo podemos interpretar la sed en esta corta expresión? La sed es una necesidad vital para todo ser humano. Recordamos cómo el pueblo hebreo reclama a Moisés por la falta de agua en el desierto, y cómo Moisés golpea la roca para que el agua brote y el pueblo sea saciado. En el Nuevo Testamento recordamos la historia de la samaritana, a quien Jesús le pide que le dé agua para beber. Al igual que la ley, el agua que recibió el pueblo hebreo en el desierto y el agua que la samaritana podía sacar del pozo no ofrecían una solución definitiva a la necesidad que experimenta el ser humano. Esta era una solución temporal que regresaría una y otra vez. Por eso Jesús añadió a la conversación de la samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si elevamos nuestro pensamiento por encima de las necesidades fisiológicas humanas y podemos entender que la sed no es solo por un poco de agua, sino también que experimentamos otros tipos de sed, como Jesús estaba experimentando en aquel momento, podremos conectarnos mucho mejor con su sentir. Allí frente a la cruz estaban María, su madre, y también otras de las mujeres, y Juan, el discípulo amado. Todos ellos muy afligidos por la muerte física del Señor, y su aflicción era real, genuina. Ellos estaban sufriendo por su muerte. Los demás discípulos no tuvieron el valor ni siquiera para estar presentes. Pero el sufrimiento de Jesús que provocó esta expresión, tengo sed, era muy diferente al sufrimiento de todos los demás. Los demás no estaban conectados con el sentir, el pesar y el pensamiento de Jesús. Por lo que realmente no había nadie acompañándole en este momento de dolor. Jesús tenía sed por ver una multitud falta de entendimiento, falta de amor, llena de necesidades. Jesús veía una multitud de gente que actuaba sin saber lo que hacían. Veía a un pueblo sufriendo por las injusticias. Todavía tenía la necesidad de continuar poniendo sus manos sobre los niños, sanando a los enfermos, restaurando a los despreciados, amando a sus enemigos, declarando libertad y salvación a los cautivos del pecado. Y como si fuera poco, aquellos en los que él había puesto su confianza estaban en este momento confundidos, dispersos y desconectados por completo del plan. Judas le había traicionado, Pedro le había negado, aunque Jesús les había hablado una y otra vez de las cosas que iban a suceder. Nos podemos preguntar, ¿cuál es la sed de Jesús hoy? Pienso que la respuesta sería la misma. Continúa sediento por amor a nosotros. Continúa sediento mirando a la humanidad actuando en su desenfrenada manera de vivir, actuando para llenar sus ansias de poder y control, llevados por el deseo desenfrenado de tener más y más cada día, llenos de rencores y deseos de venganza, cargados por sus raíces de amargura y falta de libertad, y muchas cosas más. Tal vez el contexto histórico de aquel momento y este sean diferentes, pero la situación de la humanidad sigue siendo la misma. La ausencia de reconocer la verdadera fuente de agua viva a través de la cual podemos alcanzar la vida amplia y abundante. Podemos entender este sentido de la sed aunque sea en una dimensión diferente.
pero la estamos experimentando. Y lamentablemente muchos tratan de satisfacerla con diferentes tipos de adicciones y comportamientos que solo nos ofrecen una satisfacción temporal y a la larga llevan a una destrucción total. Sabemos que en nuestro contexto muchos tienen sed de justicia, de aceptación, de respeto y reconocimiento. Sabemos cuánto deseamos tener un sentido de equidad, el deseo de esperanza para nuestras familias. Simplemente muchos desean sentirse reconocidos como seres humanos. Esta sed nuestra es también la sed de Jesús. Él puede escuchar el grito desesperado de la humanidad mirando desde la cruz y todavía hoy siente la misma compasión y amor que le provoca la sed. Todavía hoy muchos lloran y se lamentan como María, las demás mujeres y Juan frente a la cruz, sin conectarse con el verdadero sentir y pesar del Maestro. Otros andan dispersos y confundidos como los demás discípulos, y algunos negando y traicionando la fe. Solo unos pocos han entendido que podemos ser instrumentos para hacer brotar la fuente de agua que salta para vida eterna, la fuente de agua que nos da vida en abundancia, la fuente de agua que saciará nuestra sed definitivamente y que saciará la sed de Jesús. Tú tienes la capacidad para ayudar a saciar la sed de Jesús. Dios te bendiga. Amén. Sexta palabra de Jesús en la cruz. Todo está cumplido. En el Evangelio San Juan, capítulo 19, versículo 30. Ya terminé. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de querer terminar un proyecto que parece interminable? Ya sea pagar una deuda, terminar un entrenamiento o una clase en la escuela. Quizás un proyecto en la casa que requería mucho esfuerzo o salir un tratamiento médico. Qué bien se siente decir estas palabras, ¿verdad? Ya terminé. Lo logré. Y después sentarse y descansar en lo que sigue el siguiente proyecto. Cristo, en una de sus últimas frases durante la crucifixión, la sexta frase en la cruz, dice: consumado es, hecho está. En algunas traducciones se puede decir que es ya terminé. Pero ¿cuál era el proyecto que Cristo tenía que terminar? ¿Por qué cuando la vida de Cristo estaba siendo arrebatada y en el momento de su sufrimiento en la cruz Él puede decir: hecho está, ya terminé? La historia del pueblo de Israel es un constante recordatorio de cómo Dios está presente en el pueblo de Dios en medio de su sufrimiento. La Biblia nos recuerda lo difícil que es que el hombre por sí solo pueda obtener la santidad o imitar el corazón de Dios. Cuando los judíos salieron como migrantes de la esclavitud de Egipto en busca de la tierra prometida, la tierra que emana leche y miel, aún ahí el pueblo se vuelve a apartar de Dios. El Antiguo Testamento nos dice que Dios pone jueces, reyes, profetas, reglas para la adoración, y una y otra vez ellos se alejan y vuelven a ser esclavos de otros pueblos y de su propio pecado. En un tiempo de oscuridad, Dios habla al pueblo de Israel a través del profeta Isaías, y Dios les recuerda que Él está presente y que tiene un plan para ellos. Isaías 53 dice la profecía del Mesías: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Después de apedrearlo y juzgarlo, le dieron muerte y murió entre los malhechores. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Dios hace esta promesa esperando que el pueblo de Israel responda haciendo justicia para aquellos que son rechazados, ayudando y proveyendo a todos aquellos que más lo necesitan. Sin embargo, el pueblo de Israel vuelve a fallar. Entonces, dice que cuando Jesús empieza su ministerio, Él llegó y abrió el libro del profeta Isaías, y en Lucas nos dice, abriendo el libro encontró el lugar donde estaba escrito:
el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres, me ha enviado para anunciar la redención a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para promulgar el año de gracia del Señor. La Biblia nos dice que siempre ha habido un plan para restaurar a la humanidad, pero ese plan dependía solamente de Dios. Ese es el plan al cual Cristo se refiere. Consumado es, ya terminé. Ahora nadie puede romper ese pacto que Cristo en su muerte ha restaurado la capacidad de que nosotros podemos tener una relación con el Padre. De igual manera que Dios salva al pueblo de Israel de la esclavitud, ahora nos abre la oportunidad para que al imitar la vida de Cristo nosotros podamos rechazar el pecado y librarnos del sufrimiento eterno. Porque en Cristo ya está hecho. Escucha bien. En la muerte y la resurrección de Cristo, tu salvación y la mía está siendo consumada. Ya está hecho. Por eso Cristo puede decir, ya terminé. No cabe duda que el día de hoy llegamos al final de este tiempo de Cuaresma de una manera diferente a lo que lo hemos hecho en los años anteriores. Como hispanos y latinas, todos tenemos una historia muy diferente. Algunos dejamos nuestros países por persecución política, otros por la falta de oportunidades para proveer económicamente para nuestras familias, otros por nuevas oportunidades de trabajo y otros solamente por el sentido de la aventura. Como inmigrantes, algunos tenemos la fortuna de poder tener algún estatus legal, mientras que otros seguimos batallando en un sistema de inmigración que no es igualitario a las necesidades de todos. Aquellos de segunda o tercera generación tratando de encontrar una voz a lo largo de este complicado sistema. Si eso fuera poco, hoy le unimos a nuestra historia todo lo vivido por la pandemia. La falta de trabajo, la incertidumbre, el desempleo y la muerte o el dolor de nuestros seres queridos. Es una realidad que durante esta pandemia se ha hecho más evidente que las personas que viven y trabajan en Estados Unidos sin documentos se encuentran entre las personas más vulnerables de nuestro país. Más allá de la historia de vida de cada uno, es más probable que la comunidad inmigrante tenga dificultades para poner comida en la mesa, obtener ayuda médica o pueda reportar los abusos de los empleadores o arrendatarios con miedo de reportar abusos por medio a sus consecuencias. El día de hoy Cristo nos recuerda que en medio de todo este dolor e incertidumbre, en medio de la realidad que vivimos como pueblo hispano latino, el trabajo que Dios ha prometido que haría ya está hecho. Consumado es. No nos promete que no pasaremos por dolor, pero podemos descansar en la esperanza de que Cristo ha logrado lo que nunca podremos lograr por nuestras propias fuerzas, que es nuestra salvación. Ya está hecho, consumado es. Séptima palabra de Jesús en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta fue la última oración de Jesús desde la cruz. Fue una oración de confianza y de entrega absoluta, aún en los momentos más adversos. Una oración de confianza y no de temor. Desde que era pequeña, aunque mi familia no era muy devota en su fe, me enseñaron siempre a encomendarme todos los días en las manos de Dios. Mi oración de pequeña siempre era: Señor, en tus manos encomiendo, en tus manos pongo mi vida y este día. Al principio pensaba que oraba por protección y salud para mí y para mis seres queridos, y por protección para mi día a día. Pero al pasar de los años y a medida que profundizaba en mi relación con Jesús, me di cuenta de que esta oración significó algo más que protección para mí. Esta oración se convirtió en una oración de confianza y de entrega. Una oración de un corazón que confía en el amor, en la gracia y la providencia de Dios, aún
en las circunstancias más adversas. Una oración que confía que aunque no haya salida y la situación sea desfavorable, Dios aún sigue siendo Dios y sigue estando en control, y que su reino se extiende mucho más allá de esta vida. Como pastora de una comunidad inmigrante, me doy cuenta de la importancia de esta oración para la comunidad y el pueblo latino en Estados Unidos. Es más que una oración de protección y de confianza, también se ha vuelto en una oración que nos une uno al otro y nos une a Jesús. Es una oración que nosotros, nuestros padres y otros antepasados han hecho al salir de su lugar natal buscando algo mejor. Es una oración que millones de madres han hecho por sus hijos e hijas que se aventuran todos los días en pos de un sueño, del gran sueño americano. Es la oración de millones de padres que salen de sus casas todos los días sin licencia, sin estatus migratorio, sabiendo el gran peligro que los acecha en las calles. Es la oración de miles de hijos por sus padres para que regresen a sus hogares día tras día. Es la oración de una comunidad doliente, de una comunidad que agoniza como Jesús junto a la cruz. Es una oración que clama por justicia, pero también es una oración de una comunidad que confía y aún mantiene la esperanza viva. Es la oración de una comunidad que escoge vivir en confianza y no en temor. Padre, en tus manos encomendamos nuestro espíritu. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó espinas y dolor tu frente, buen Señor, si hubiera estado allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor
tu frente, buen Señor, pensando lo más bien. También yo estaba allí, yo fui el que te golpeó y de ti se burló, pensando lo más bien. Yo fui el que te azotó, yo fui quien laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. Yo también estaba. Hermanos y hermanas, brothers and sisters, que el amor de Dios siga creando resiliencia en nuestras vidas conforme seguimos caminando el viaje que es la vida. May the love of God continue creating resilience as we walk the journey of life. Que la gracia de su Hijo, Cristo Jesús, siga redimiendo cada aspecto de nuestra vida, para que así podamos ser moldeados y moldeadas de acuerdo a la voluntad de Dios. And may the grace of the Son, Jesus Christ, continue redeeming every aspect of our lives, so that we can be molded according to God's will. Y que la comunión del Espíritu Santo siga sosteniéndonos en medio de la tribulación y la opresión generada por los principados y potestades de este mundo. And may the communion of the Holy Spirit continue sustaining us in the midst of tribulation and oppression, often generated by the powers and principalities of this world. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. May the peace of God be with you. Amen.